Bendiciones, buenas tardes, bienvenidos a eh, esta clase, no me acuerdo cuál. Ya entre las grabaciones, los controles y regresando, veniendo. Pero aquí estamos en Isaías, en Antiguo Testamento 4. Estábamos viendo el pequeño apocalipsis de Isaías. Antes de continuar, mi idea hoy es poder llegar a y comenzar por lo menos Jeremías. Así que tenemos mucho material para cubrir. Pero antes de hacerlo, ¿hubo alguna pregunta o algo que no quedó claro acerca del pequeño apocalipsis? ¿Pudieron ver eh, alguna de las escrituras tal vez que no pudieron leer anteriormente? ¿O es para esta clase nomás y listo, ya es suficiente, ya no se hiciste quemar neuronas y... Sí, en realidad hay varias cosas, pero entre quizás sea lo más sencillo para preguntar eh, la diferencia entre el día de la expiación, Yom Kippur, Ujú, y el día de Yom Jehová, ¿no? Yom de Jehová, el día de Jehová. ujú, Eh, ujú, Entendí que mientras el día de la expiación, Dios visita a su pueblo, cuando en este día de Yom Kippur, donde ellos se preparan 10 días antes aproximadamente, preparan su corazón y bueno, ahí Dios los perdona obviamente si hay arrepentimiento, ujú, eh, juicio a su pueblo y hay ujú, expiación. ujú, Pero entendí también de que el día de Yom Jehová, que ujú, es un día de juicio terrible, un día de juicio terrible para toda la humanidad, no solo para 9 naciones que están mencionadas allí ujú, anteriormente, sino es para toda la humanidad, viene con todo su furor, es así, ujú, ujú. pero a la vez también hay redención ahí. Sí, sí, bueno, en capítulo 26 nosotros vemos, bueno, al final de 25, perdón, principio de 25 y principio de 26, ahí me estoy mezclando entre los capítulos. Nosotros vemos esta frase que habíamos mencionado, no, lo tenía correcto al principio, final de 26, 16 a 21, esta frase de que habrá un apartar de los justos del juicio. Entonces llegará el día y los justos se entrarán en sus aposentos hasta que pase la indignación, dice en Isaías. Entonces la idea es que cuando Dios viene a juzgar en juicio, todo el mundo lo verá, pero que los justos serán resguardados del juicio. Y esto se verá más claramente en el rapto. Y en Apocalipsis 7 que estábamos mencionando, esta multitud de todas lenguas, tribu, nación, pueblo, ¿no? Que aparecen así. Entonces ellos están resguardados del juicio al aparecer el día. Ujú. Bien. Profe, Ujú, eh, eh, a ver, quiero dejar entendido de mi parte lo expuesto en la clase anterior con respecto a la postura de la Iglesia de Dios y lo que dice las minutas, ujú, eh, con respecto a la venida del Señor, ¿no? Está bien marcado de que somos preminialistas, que Jesús va a premilenialista, venir. sí. Ajá. Pero que la postura esta del rapto, eh, digamos, no encontrada por los pasajes bíblicos expuestos por usted, ya sea Mateo 24, Marcos 13, 21 de Lucas, primera y segunda de Tesalonicense en los capítulos vistos, Ujú, eh, no nos habla de un rapto propiamente dicho. Sí,
pudiésemos estar en las tres posturas, no estamos mal, digamos, pero no encontramos escritura que respalde eso. Así es lo que explicó usted, ¿verdad? Eh, No, bueno, si así fue entendido, no fue mi intención. Mi intención fue mostrar que el rapto sí ocurre y ocurre antes. La postura que yo estoy enseñando se llama la postura pre-ira. No sé si habrán escuchado acerca de esta postura, pero es una postura que es atribulacional, claro. Entonces, es en la primera parte de la tribulación que pasa la iglesia, pero no terminan ni siquiera de abrir los sellos en el cielo y de repente es el rapto. Entonces, en el sexto sello es lo que demarca cuando viene el rapto y el día de Jehová. Es cuando el sol se oscurece, la luna se convierte en sangre, las estrellas caen del mar. Ahí enrolla Cristo el cielo como un pergamino y todo ojo lo ve. Y los ricos y potentes de la tierra tratan de esconderse de la ira del Cordero. De repente aparecen cuatro ángeles para sellar a los judíos remanentes que va a quedar en la tierra como evangelistas, pero al mismo tiempo en el cielo es raptada la multitud, la iglesia multitudinaria que aparece de repente ahí en el relato en capítulo 7. Profe, Uh -huh. eh, el, el- el- a ver, quiero aclarar mi mente porque eh, esto es básico Uh -huh. para mí, en el sentido de que la preira, ese día, he escuchado, por eso quiero definir eso, porque he escuchado que algunos hablan como preira en la mitad de la tribulación. No. Solo Uh -huh. son dichos nada más, obviamente, son Uh dichos, -huh. son posturas que ponen algunos. Preira dice, Sí. bueno, es la mitad de la tribulación, faltando 3 años y medio para que, bueno, se cumpla los 7 años. Por eso quiero marcar eso para no estar confundido. No es entonces la preira Bueno, a los 3 años y medio. en realidad, lo que va a marcar los 3 años y medio es la matanza del anticristo. Ahora no quiero entrar mucho en lo que es Apocalipsis, um, pero para nosotros, visto desde la perspectiva cronológica, la iglesia ya se habrá ido anterior a eso. Entonces, ¿cuánto tiempo será en la tribulación? Bueno, no hay un demarcador de tiempo de cuánto tiempo pasa en la tribulación, entendiéndose la tribulación que incluya los sellos. Algunos no entienden la tribulación incluyendo los sellos, ¿sí? Pero el entendimiento tradicional incluye sellos, trompetas y copas, ¿sí? Entonces, si se entiende así, entonces la iglesia, entendiendo las escrituras que fueron expuestas en la última clase, uh, la iglesia pasarían los seis primeros sellos. ¿Cuánto tiempo hay entre cada sello? No tengo idea, no dice, ¿no? Pero es en la primera parte, o si entendemos la tribulación como tres juegos de 7, entonces está en el primer tercio. Ajá. Bien, profe. Uh -huh. Bien, bien. Bien. Sí, bueno, con eso vamos aclarando también para tomar postura y poder compartir en algún momento también. Así que bueno, Claro, bien. seguro. ¿Alguna otra pregunta? No sé si escuchan los gritos de mi hija detrás mío, se está bañando. Muy bien. Bueno, entonces cerramos el Apocalipsis de Isaías básicamente porque lo que va a hacer Isaías es que va a poner el formato para el Apocalipsis en sí. Porque lo que vamos a ver en adelante
por lo menos en este proto-Isaías, es el formato que va a seguir el Apocalipsis, porque después de eso, nosotros tenemos el pueblo de Dios antes del fin. Y lo que vamos a ver en Apocalipsis es que vamos a ver todos estos juicios, la iglesia yéndose, más juicios. Y después, ¿se acuerdan? Justo anterior a la gran victoria, ¿no? Nosotros tenemos a Dios implorando a la iglesia a salir del sistema babilónico, ¿sí? Entiéndase el sistema babilónico como el sistema pecaminoso del mundo, ¿no? Entonces, es comparada con la gran ramera, está montando a la bestia. Estos no son casualidades, por lo cual está diciendo esto. O sea, está haciendo una conexión clara en que la iglesia puede conectarse con un sistema pecaminoso y entonces es necesaria que la iglesia reconozca ese sistema y que salga de ese sistema para que pueda ser contado entre los justos que sí serán resguardados de la indignación del Señor o, como decimos en Apocalipsis, la ira del Señor. Bueno, estos capítulos 28 a 33 van a delimitar 6 ayes o 6 eh, declaraciones de juicio sobre ciertos aspectos. Y yo les voy a comparar a esta sección justamente a segundo de Tesalonicenses 2:3, que nos habla acerca de la gran apostasía, y Apocalipsis capítulos 2 y 3. ¿Qué pasa en Apocalipsis 2 y 3? ¿Se acuerdan? Tenemos los Ese, mensajes a los 7 iglesias. Y cada uno tiene su Mensaje a las siete problema. iglesias. Exactamente, hermana Juana. Sí. Y cada uno tiene su propio tema para tratar, ¿no? Acá nosotros tenemos algo semejante en los 6 ayes de capítulos 28 a 33. Hay a Efraín, y ustedes pueden seguir esto después si quieren leerlo, no tenemos tiempo para leerlo hoy, pero todas las escrituras están puestas en la presentación, ¿ok? Número 1, hay a Efraín, porque se levanta en contra de su hermana, porque sus obras injustas y traición en contra de su propio pueblo, Dios los trata como las demás naciones. Entonces, hay una pelea entre Israel, ¿ok? Y nosotros lo encontramos muchas veces en iglesias. Ni hablar de iglesia versus otra iglesia. Dentro de la misma iglesia, nosotros tenemos gente levantándose en contra de sus hermanos. Tenemos traición. ¿Ok? Los que han entrado en el ministerio ya saben esto. Entonces, Dios dice, estas cosas no deberían ser entre nosotros, porque somos familia. Ahora está hablando, obviamente, a Israel, pero nosotros somos injertados en el pueblo espiritual de Israel. Entonces, como nación y como familia unida en Cristo, nosotros deberíamos estar viviendo en paz los unos entre los otros. Número 2, hay de Jerusalén. Ahora usa el nombre Ariel, pero eso es otro nombre para Jerusalén. Es el león de Dios, ¿verdad? Ariel. Y el león es de la tribu de Judá y específicamente se ve esa profecía refiriéndose al reinado mesiánico, ¿verdad? Entonces estamos hablando a la ciudad real que es Jerusalén o la ciudad de David. Ariel se refiere a Jerusalén, no es otro lugar que tal vez no hayamos visto, es un nombre simbólico. Bueno, el problema que Dios tiene en contra de Jerusalén es que tiene formalismo sin intimidad en sus alabanza y sus cultos son sin conocimiento verdadero de Dios.
¿Ok? Ahora, nosotros hablamos, esto va a ser la gran diferencia entre Isaías y Jeremías cuando nosotros estamos enseñando, pero Isaías es casi completamente exegética. ¿Qué quiero decir? Casi todo lo que uno lee en Isaías tiene un punto exegético, es decir, se aplica a nosotros. Jeremías va a ser muy diferente porque es casi completamente profético e histórico. Y literalmente podemos ver en la historia dónde se ha cumplido, ¿no? Hay solamente unos 3 puntos donde vamos a ver la exégesis de ellos. Pero nosotros podemos ver aquí de Jerusalén este formalismo sin intimidad, su alabanza, sin conocimiento verdadero de Dios. Parece que estamos hablando de nuestras iglesias, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas con los músicos que dirigen alabanza, por ejemplo, en iglesias locales, ¿no? O hemos tenido problemas con personas que parecen que son líderes, pero en realidad hubo toda una vida secreta que se destapó y nos enteramos. Bueno, formalismo sin intimidad. Y si no es así, entonces muchas veces aún en nuestros cultos con la gente consagrado, nosotros tenemos nuestro formato de culto y respetamos a rajatabla lo que hace el formato y olvidamos de la necesidad del Espíritu Santo en nuestros cultos, de encontrarnos con Él. Olvidamos alabar a Él o nos entretenemos con las canciones, o tratamos de cantar lindo, o tratamos de tocar profesionalmente. Ninguna de esas cosas son malas, pero si no son fundamentadas en nuestra intimidad y alabanza a Dios, entonces no estamos rindiendo culto a Dios. Y conocimiento verdadero de Dios, ¿okay? Cuando hablamos de conocimiento ni siquiera bíblico, nosotros no encontramos mucha base bíblica aún en muchos sermones. Ahora yo no estoy en sus iglesias, entonces no puedo decir de cómo van sus cultos, ni estoy hablando de sus pastores, pero yo sí, de mi experiencia de escuchar sermones acá en esta región, muchas veces falta base bíblica sólida. Y empiezan a decir cosas que si quieren saber cuando yo estoy notando falta de conocimiento bíblico, si me ven en un culto y estoy sentado al lado de mi esposa y dicen algo y hago algo así y después hablo con mi esposa, estamos teniendo un error de base bíblico ahí. O no entendí lo que dijo el predicador o dijo algo incorrecto bíblicamente. Ahora, yo no estoy sentado ahí tratando de buscar a todos los sermones que escucho, pero cuando yo escucho un error bíblico, yo digo, vaya, tenemos un predicador, un pastor que tiene título y que está frente al pueblo y no conocemos la Biblia. Eso es problemático, ¿ok? Pero eso es normal hoy en día, ¿ok? Número 3. Hay de los líderes religiosos de Judá. Se esconden de Doctor, Jehová. Y sí, volviendo al punto anterior, y si no sí. está su esposa al lado, ¿cómo lo vamos a reconocer? Porque usted está visualizando un error. A Es veces bueno lo hago con saberlo. la persona que está sentado al lado mío nomás. Yo digo, a ver. A veces no me puedo callar. No me puedo callar. Ya tengo que sacarlo. Sí, sucede, Bien. pastor. Sucede que a veces nos pasa eso, que bueno, gracias a Dios que uno va adquiriendo conocimiento y de pronto cuando escucha algo que no está, no es bíblico, entonces involuntariamente nuestras muecas se Ujú. aparecen. Sí. Y bueno, eso ¿sabe lo que pasa acá? Muchas veces la falta del ministerio del maestro. Viste que nosotros tenemos los 5 ministerios en Efesios capítulo 4 y cada uno es utilizado para la edificación del cuerpo, pero hoy en día los ministros son muy pocos
y se enfoca en la vida pastoral. Ahora, yo no tengo nada en contra de los pastores, necesito de mi pastor, confío en mi pastor, me apoyo en mi pastor, um, pero no todo puede ser pastoral, no en el cuerpo de Cristo andando correctamente. Entonces, necesitamos del ministerio del maestro para justamente ayudar en estos casos, porque se ve falta de alfabetismo bíblico que empieza desde chiquito, ¿no? Que recibiendo enseñanza correcta, recibiendo planes y programas de lectura, de estudios bíblicos, cosa que en muchas iglesias medio difícil de encontrar, aun cuando el culto diga que este es culto de enseñanza. Okay. Esto es uno de mis puntos que me hace hervir la sangre. Digo, tengo culto evangelístico, culto general, culto de enseñanza, y todos los cultos tienen el mismo formato, y todos los cultos tienen el mismo tipo de sermón. Entonces al final yo digo, bueno, decirle culto nomás, ¿no? Si vas a tener culto de enseñanza, entonces enseña. Si vas a tener culto evangelístico, evangeliza. ¿Ok? Entonces, o sea, ese es el sentido que le das del adjetivo, ¿no? Entonces, necesitamos de conocimiento verdadero de Dios. Ojo, este conocimiento verdadero de Dios no es solamente conocimiento bíblico, lo uso como ejemplo, pero intimidad con Dios, estar conectados con Dios, de tener el temor a Jehová, ¿no? Esas cosas se marcan no solamente con la enseñanza, pero también con actitudes durante el sermón, cómo se expresa cerca a esta administración, ¿no? O sea, mucho de esto se revela en la persona en sí mismo, ¿no? Pero, bueno, obviamente, si no tenemos conocimiento bíblico, medio difícil tener conocimiento verdadero de Dios. Por más que pasemos horas en oración y necesitamos hacerlo, ¿sí? Por más que lo hagamos, el conocimiento verdadero de Dios, la posta de Dios, se encuentra su base en la Biblia, ¿no? Bueno, líderes religiosos de Judá que se esconden en perversidad y pecado secreto de los líderes. Me canso, ya me cansé de leer en las noticias de líderes grandes en pecado. Ahora, es mucho más común en lugares como Estados Unidos leer eso en las noticias. Acá no se escucha mucho, digamos, mucho. Pero hasta acá en Argentina sí acontece. Yo me acuerdo uno de mis ex alumnos, pero que no es una reflexión sobre su maestro. Pero uno de mis exalumnos en Santiago fue acusado de intento de violación de una chica menor de edad con retraso mental en la casa de unos hermanos que eran sus padres, donde él estaba descansando después de haber ministrado la palabra de Dios el domingo por la mañana. ¡Qué lindo! No, ya me cansé de escuchar de eso, pero cuando nosotros vivimos en una cultura cristiana culto céntrico, donde el centro de la vida cristiana se trata de lo que se realiza en el culto, eso es lo que acontece. Porque en el culto yo te puedo hacer creer lo que yo quiera que creas de mí. Todos nos vestimos lindo, nos sonreímos, nos damos la mano, hablamos cosas lindas, ¿ok? Pero entre domingo y domingo, ¿qué pasa en la vida de uno y en los líderes religiosos? ¿Qué pasa en sus vidas? Porque el impacto que ellos van a tener no solamente personal, sino congregacional, ¿no? Ustedes se acordarán de lo que, o tal vez no sé si Marlene tiene suficientes años, pero Jimmy Swaggart, en los 80, principios de los 90, ¿no?
Acá en Argentina desconozco yo, porque yo recién entro en 2010 acá. Así que no creo que desde ese momento ha salido un escándalo así a nivel latinoamericano, por lo menos desde mi conocimiento. Am, pero hoy en día se escucha cada nada, El especialmente, pastor, perdón, sí, perdón, profe, después de Jimmy Swagger, bueno, también fue muy conocido el tema de Pastor Jiménez, por ejemplo. Jiménez, sí, me acuerdo de que hablaron acerca de él, sí. Ahora, por ejemplo, hasta hay documentales, series, miniseries que se pueden ver en Paramount o se puede ver en Discovery acerca del escándalo y los escándalos de Hillsong, por ejemplo, la iglesia Hillsong, y la caída de uno de sus pastores, uno de los más fuertes que ellos tenían, ahora el fundador, y 7 pastores más en Estados Unidos, que, o sea, ¿qué decimos acerca de eso que afecta y muestra en ese documental, muestra el efecto de la caída de estos pastores de mega iglesias de mucha influencia sobre la vida de las ovejas, ¿sí? Hay de los hijos que se apartan del consejo de Dios, buscan consejo y dirección en el mundo en vez de Dios. Tratan de formar alguna estrategia con política en vez de consultar a Dios lo que deberían hacer. Y a ver si puedo no ponernos incómodo, pero eh, hubo un tiempo acá en Argentina donde yo me preguntaba de verdad si alguien había orado antes de tener una nueva estrategia, porque encontramos una nueva estrategia o un nuevo plan de ataque casi cada año. No cumplimos con la meta que nos propusimos en la convención anterior y ya estamos con nuevas metas. Y yo digo, a ver, ok, este puede ser estrategia, podemos tratar de hacer números y todo, pero a ver, si Dios está metido en el asunto o no. Y yo hablo desde mi tiempo, desde líder regional, ¿no? Desde la otra región también. Entonces, buscamos consejo y dirección en el mundo. ¿Qué es lo que hace el mundo en vez de lo que quiere Dios de nosotros? ¿No? Nuestras iglesias, ¿cómo, qué formato deberían tener? ¿Okay? ¿Dónde se debería realizar el culto? ¿Cómo debería ser el culto? ¿Qué tipo de música deberíamos estar escuchando? ¿Qué tipo de prédica deberíamos tener? Todo eso es formado culturalmente y más con los caprichos de la moda que creo con dirección de Dios. Hubo un tiempo, ahora voy a sonar viejo, pero hubo un tiempo donde la gente, si no estaba bien, tenía miedo para entrar en la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando nosotros mismos? Yo no ando bien. Si yo no estoy andando bien, yo no quiero entrar ahí porque sé que es lugar sagrado. Donde cuando entramos no pudimos hablar con nadie, saludamos a la puerta porque cuando entrabas todos estaban orando antes del culto. Hubo un tiempo. Ahora nos preguntamos por qué no hay bautismo en el Espíritu Santo, por qué no se ven milagros, por qué no, por qué no. Y yo me pregunto si de verdad estamos buscando de Dios para esto. Me pregunto. Hay de los que descienden a Egipto confiando en su poder.
confían en el poder político militar en vez de mirar al Santo de Israel y no buscan a Jehová. Ahora yo les voy a pedir una cosa, que miren en nuestras publicaciones de redes. Usualmente en cuanto a la política, yo me quedo a la margen si no es algo que es un chiste que tal vez estoy compartiendo, pero más allá de eso, me acuerdo antes de las PASO, iba a hacer una pregunta a los argentinos, mera curiosidad mía. ¿Qué tema más les interesa para esta elección? Si era seguridad, si era economía, si era educación, no me acuerdo, habían como 5 temas. Lo puse, lo publiqué y después de 2 segundos, no sé, ni apenas lo publiqué, lo borré. Yo dije, no, van a pelear. Van a pelear nomás. Yo estoy preguntando honestamente, no estoy tratando de causar controversia. Quiero saber, quiero medir como el agua, por así decir, la temperatura. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que es lo más importante para el pueblo de Dios? Por lo menos dentro de mis contactos en Facebook. Yo dije, no, van a pelear. Y veo a hermanos peleándose, confiando más en esta banda política u otra. Y hablamos más acerca de eso. Ahora, yo no estoy en contra de que los pastores hablen de política. No, no estoy en contra de eso porque creo que como ciudadanos que son y como líderes de influencia, deberían influenciar para los valores de la Biblia. Yo creo eso honestamente, ¿sí? Pero cuando todo lo que pasa en mi historia se trata de Massa versus Milei, y no estoy hablando de Jesús. Entonces tengo un problema. Tengo un problema. Confían más en el poder político militar en vez de mirar al Santo de Israel. No buscan a Jehová. Hay de los que saquean, destruyan y traicionen viviendo violentamente como el mundo. No voy a decir nada aquí, pero hubo un tiempo reciente donde esto estaba aconteciendo en nuestra nación. Ay de aquellos del pueblo de Dios, por cualquier motivo que hayan tenido, que vayan a hacer eso. Al final, el pueblo de Dios empieza a vivir deshonestamente, aceptando ganancias de violencia, copartícipes en crímenes, involucrado en propuestas sanguíneas y viendo cosas malas sin obrar justicia. Hemos de reconocer que nuestro papel de transformación es en primer lugar espiritual porque nosotros aportamos un mensaje espiritual y ese es el propósito a través del cual hacemos todo lo que hacemos, pero no hemos de negar la necesidad de involucrarnos en obrar justicia, en hacer paz, porque así van a conocernos como hijos de Dios. Y así ganamos el derecho por nuestras obras físicas de hablarles espiritualmente a la comunidad que nos rodea. Ahora, si nosotros somos iguales de violentos, de deshonestos, de participar en los crímenes y no decir nada, de no abogar para justicia, entonces Dios nos cuenta igual que el mundo. Estos son básicamente lo que uno puede ver, es como una antítesis de las bienaventuranzas, ¿no? Son lo opuesto a todo lo que caracteriza el pueblo de Dios. Pero este es el pueblo de Dios, sin comillas, antes del fin. Hacen estas cosas. Entonces Dios los llama a salir de este sistema, a salir de esta manera de vivir para que sea parte de este pueblo redimido al final.
Es lo mismo que va a hacer en Apocalipsis 17 y 18. Salid de ella, de la gran ramera. Y esto es consecuencia, según Tesalonicenses 2:3, del enfriamiento del amor. Desconexión con Cristo. Nos involucra a todos, en realidad somos parte de una iglesia y esto es tan real, tan circundante a nosotros que, a ver, en este caso no podemos, en lo personal digo, no puedo apuntarle a nadie cuando uno se tiene que reflejar en cada punto, ¿no? En cada punto que acaba de tocar. Es muy reflexivo en realidad, para reenfocarnos en nuestra tarea. Sí, hay muchas prédicas que pueden salir de Isaías. Por eso digo, nosotros en cuanto a Isaías, no conocemos casi nada del profeta. En cuanto a su historia, Jeremías es lo opuesto. Conocemos toda la historia de Jeremías. Y es casi todo profético para su tiempo. Habrán 3 puntos, por eso dije, vamos a pasar 5 minutos. Pero estamos pasando tanto tiempo en Isaías porque todo esto es relevante a nuestras vidas. Todo esto es exegético. Especialmente proto-Isaías, ¿no? La primera sección. También la última sección. La segunda sección es una analogía. Muy bien. Bueno, si quiere avanzar la presentación. Ahí está. ¿Ok? Entonces, esto nos va a dar... me fui. No sé por qué no se me va la burbujita esta. No puedo ver la presentación. ¿Ustedes pueden ver? Ok. Bueno, me alegro por ustedes. Salí. Estoy teniendo problemas de tecnológicas. Espérenme 2 segundos. Vamos a hacerlo de Los dos vuelta. grupos, Los dos los grupos. dos grupos del Apocalipsis, sí, era lo Exactamente. que estamos viendo. Sí. Sí, bueno, va a terminar siendo analógico para que nosotros podamos ver a grandes rasgos que quienes esperan, estos son consecuentes al pequeño apocalipsis, quienes esperan el juicio y quienes esperan la redención o la salvación, ¿sí? Y bueno, después de un pueblo de Dios que llega a ser apóstata, vendrá el juicio sobre las naciones. ¿Okay? Esto es, suena segunda de Tesalonicenses. Notable expresión de los pecadores aún en el pueblo apóstata. Y quiero que nosotros leamos esto, si alguien me lo puede abrir. Ahí Isaías capítulo 34, versículo 5. De los pecadores que están dentro de este pueblo apóstata. Isaías 34:5. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí, que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Ajá. Que este término de anatema significa básicamente el opuesto o el que ha ido en contra de todo lo que es el deseo de Dios. Okay. Noten acá, tenemos a Edom. Okay. Es muy significativo este nombre y esta nación. Okay. Edom es otro nombre para Esaú. ¿Y cuál es la cualidad que Dios le atribuye a
Esaú. ¿Se acuerda? Hay un paralelismo entre Esaú y Jacob. Y Dios tiene un sentimiento hacia ellos. ¿Se acuerdan? A Jacob amé, mas a Esaú o a Edom aborrecí. Aborrecí. Ujú. Ah, aborrecí. Entonces, Edom acá está siendo analógico al pecado del mundo y todos los que se encuentran en este sistema pecaminoso sin arrepentimiento. Ahora fíjense, al lado de Edom, mi pueblo, que es anatema, apóstata. ¿Qué quiere decir eso? A ver, pensemos. El pueblo de Dios. ¿Qué tenemos? Maldición. Sí, sobre ambos pueblos de la misma medida y de la misma manera. Su espada está embriagada con su ira en contra de Edom y en contra de su pueblo anatema. El juicio cae con los que están en el sistema del pecado. No, pero yo voy a la iglesia. A ver, ¿vivís en el sistema de la santidad o en el sistema del pecado? Porque si vivís en el sistema del pecado, podés decir que vos sos su pueblo, pero Dios te va a decir anatema. ¿Se acuerdan? Mateo 7, 21, 22. Habrán muchos en aquel día que me dicen, Señor, Señor, no hemos hecho muchos milagros en tu nombre, echado fuera demonios en tu nombre, y yo los diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Okay. El formalismo sin intimidad y sin conocimiento de Dios verdadero dirige a ser anatema. Porque empezamos a jugar con las cosas de Dios. Empezamos a tomar a la ligera la santidad de Dios, a Dios en sí y a nuestras vidas delante de Él. Y cambiamos lugar. Empezamos a ser nosotros Dios sobre lo que Dios ha dicho. Dios es claro en todo lo que dice. El que me quiere ver se arrepentirá y vivirá en santidad. Ahora, nosotros tenemos herramientas que no tenía este pueblo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos da el poder en la gracia para vencer al pecado. Eso es Romanos 6. ¿Sí? Pero si nosotros seguimos viviendo en pecado, no podemos decir que conocemos a Dios. Entonces, el pueblo anatema de Dios, y esto es fuerte, el pueblo anatema de Dios no será redimido. Hay implicaciones soteriológicas fuertes. Y no quiero entrar muy fuertemente en este tema porque no es el punto de esta clase. Pero la salvación se mide por los frutos de la santificación.
para un dicho general que pueden aplicar a varias situaciones. La salvación se mide por los frutos de la santificación. El que busca santificarse no quiere decir que sea perfecto, ¿no? El que busca, que su anhelo es estar con Dios, ese es salvo. El que quiere hacer las cosas de su propia manera no ha conocido a Dios. Profe, Sí. eh, estaba pensando en qué difícil que va a ser aún para la propia iglesia, porque si bien es cierto, muchos van a ser engañados, ya sea con el poder de Satanás, el anticristo, en la misma apostasía, obviamente, eh, muchos vamos a reflejar todo lo contrario a la corriente santa o la corriente buena, a la corriente que debe ser, eh, porque se ha abierto, yo soy quizás muy consumidor de muchas redes y se ha abierto un vendaval de posturas y cosas que yo creo, porque aún a los escogidos de Dios van a ser engañados, dice, y hay cosas que hacen confundir. Hay cosas, por ejemplo, yo converso con algunos hermanos de mi iglesia y ellos más dependen del YouTube, digamos, ¿no? Pero el fulano Ujú, de tal dijo esto, ujú, el predicador este que sabe mucho dijo esto, y ujú, no deja de ser un hombre, obviamente. Yo ujú, digo, ay, ujú. Señor, ¿dónde estamos? ¿No? Sí, y tener tantas opciones, tantos diferentes sabores en los últimos días, dice, eh, primero de Timoteo, segundo, se montarán a ellos mismos maestros teniendo comezón de oído. O sea, según lo que ellos quieran oír, eso es a quien van a escuchar. Bueno, la Biblia no es un tenedor libre que vos elegís las cosas que te guste o no. ¿Ok? Hay un plato principal y esto es arrepentimiento en temor a Jehová, conociendo nuestro lugar como polvo de la tierra frente al Altísimo. Y o lo hacemos de su manera o no lo hacemos. Y, y difícil escuchar eso de una manera puntual, intencional, uh, y frontalmente dicho en nuestras iglesias, ¿no? ¿Por qué? Y tal vez porque nadie nos va a escuchar. No sé, no sé. Pero nosotros tenemos que cambiar eso, porque este es el tercer punto. Dios no favorece ni a Israel ni a Judá. ¿Ok? Y esto es donde nosotros estamos viendo el tema apocalíptico acá. ¿Ok? Eh, no es una salvación tribal, aunque estos fueron escogidos, él no les va a dar un lugar de privilegio y tampoco desfavorece al resto del mundo, aunque ellos no hayan sido elegidos. Entonces, esta discusión que tiene Pablo, por ejemplo, en los Romanos, acerca de que Israel fue arrancado del olivo y fuimos injertos nosotros. Él dice, pero no te creas, porque si Dios que quitó del olivo cultivado para poner al olivo silvestre ahí, ¿cómo no va a arrancar ahora
aquellos que son del olivo silvestre. ¿Mm? Entonces, estos son temas que son chocantes aún para nosotros que estamos hace rato, ¿no? O sea, nos hace tener un párate en el camino a ver dónde estamos nosotros, si nosotros por la moda, digamos, eclesiológica o eclesiástica, mejor dicho, de diferentes corrientes de pensamiento teológico o enseñanzas diferentes, nosotros nos cambiamos de postura y vamos cediendo un poco de terreno que no necesita ser cedido. ¿Y cuáles son las ramificaciones en las generaciones posteriores? Que nos ven a nosotros como los líderes, como los estandartes para el camino recto. ¿Okay? Bueno, hemos leído acerca del pueblo apóstata. Ahora, el versículo anterior, 35:4 y después 35:10, son expresiones de los redimidos. ¿Qué dice Isaías 35:4 y versículo 10 también? Decid a lo de corazón apocado, esforzado, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. El 10, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¿Eh? Entonces, tenemos la recompensa para los justos de todo lo que queremos, ¿no? O sea, queremos que se vaya el gemido, la angustia. Eso es lo que esperamos, esa descripción del cielo, ¿no? Pero para llegar ahí, hay que abocar nuestro corazón a la búsqueda de la justicia de Dios. Sin eso, no entraremos. No entraremos. Entonces, buscamos primero, y eso suena familiar, el reino de Dios. Y todo lo demás será a nosotros por añadidura. Antes de buscar la audiencia o antes de buscar congraciarnos busquemos el reino de Dios. Busquemos su justicia. Tengamos intimidad con el Señor. Conectémonos con Él. Porque pueblo apóstata sigue siendo anatema. Experimentará el juicio de Dios. Dios viene a redimir a aquellos que con un espíritu humilde y el corazón contrito, o al revés, no me acuerdo bien en español, nosotros buscamos a Dios. Buscamos a Dios. ¿Okay? La siguiente historia no vamos a leer, pero les invito a leerlo, en los capítulos 36 a 39. Básicamente es una alegoría en medio bueno, en medio, al final de Proto Isaías, resumiendo toda la sección, ¿sí? Y es remarcadamente diferente porque hasta ahora la mayoría de la profecía en la Biblia, y si ustedes tienen una traducción nueva, lo van a ver en formato escrito, van a aparecer los salmos. La profecía es poética, no es prosa, pero toda esta sección es prosa y tiene pequeños dichos proféticos en el medio. Pero toda la sección es alegórica, mostrando lo que Jehová hará con los enemigos del pueblo elegido. ¿Okay? Este es el juicio final.
¿Okay? Y vamos a hablar más acerca de este personaje, especialmente en Jeremías. Pero Sennacherib, quien es el emperador asirio, se acerca a Jerusalén. Ahora, bueno, a Laquis, que está a 48 kilómetros al oeste de Jerusalén. Ahora, Sennacherib, el imperio asirio, es el imperio más grande hasta este momento. ¿Okay? Y incluye tanto Europa como Asia como África. Y Sennacherib lo que va a hacer es que hasta va a entrar en Egipto. Entonces, imposible, imposible. Ah, y para aquellos que no se acuerdan, Sennacherib es quien hace caer a Samaria, ¿no? En 722, que manda al exilio al pueblo, al reino del norte de Israel. Y eh, es imposible entonces que él tomando todo este territorio no tome también a Judá y se acerca a Jerusalén. Y su comandante, Rabsacés, va a empezar a hablar fuertemente acerca de lo que ellos van a hacer, cómo van a destruir, y se acordarán de la historia, ¿no? De Ezequías. ¿Qué pasó cuando Ezequías enfrenta a este pueblo? Bueno, obviamente tiene temor, ¿sí? Pero Dios le dice que no tema, que Dios los va a proteger, que va a mandar el ángel de Dios ahí a matar a todos. Y en efecto, eso es lo que acontece, ¿no? El ángel del Señor baja ahí, protege a Jerusalén y no tienen que levantar una sola arma. Ustedes pueden leer más acerca de eso en Isaías 37, 33 a 38, ¿sí? Ahora, directamente después de este episodio, tenemos la famosa enfermedad de Ezequías, que Dios le dice que va a morir y él se acerca a Dios pidiéndole más tiempo y Dios le da 15 años más, mostrando que Dios tiene poder sobre la muerte. Ahora, si nosotros estamos prestando atención, lo que estamos viendo es que el gran enemigo se acerca, Dios se levanta en juicio, protege a su pueblo del enemigo, tiene poder sobre la muerte. Esto es un presagio de resurrección de los postreros días. La vida de Ezequías acá es prolongado su vida sobrenaturalmente, pero eso va a ocurrir para aquellos que están en Dios, porque al final, este es el gran error de Ezequías, hace una alianza con Babilonia. ¿Se acuerdan la historia? Los mensajeros de Babilonia vienen. Ahora, en este tiempo, Babilonia todavía no es imperio, siguen siendo parte del imperio asirio, pero mensajeros de Babilonia vienen y cuando llegan, Ezequías le muestra todo lo que hay en el templo, todos los utensilios de oro, todo. Okay. Empieza a mostrarle las cosas íntimas de Dios a lo que va a hacer el enemigo y hacer caer a Jerusalén. Okay. Cuando nosotros empezamos a intercambiar nuestra intimidad con Dios, con intimidad X cosa, cualquier cosa, en este sentido, fuerza política, eh, hay juicio, hay desconexión entre Dios y nosotros, y eso es lo que pasa con Ezequías. Al final es juzgado
Y así termina la historia de Ezequías, lamentablemente, porque desea cambiar las cosas de Dios para las cosas del mundo. Ahora, uno podría decir, bueno, no era su intención. ¿Cuál fue su intención? ¿Qué pensás vos? ¿Cuál fue su intención? Exactamente, porque tenemos los mensajeros de Babilonia que son muy ricos y tal vez se quería mostrar como el gran rey allí, o el pueblo rico que es independiente de los asirios, que los asirios no pueden hacer nada. Eso va a ser importante para la geopolítica después, especialmente en el tiempo de Jeremías, pero eh, ¿cuál es su intención? Y yo me pregunto también, ¿cuál es nuestra intención con tener tanta producción en la música, tanta producción en el estadio o el predio? ¿Cuál es la intención? Porque si la intención es honrar a Dios, buena intención. Pero si la intención es mostrarnos como la mejor iglesia de la ciudad, mala intención. O que nuestra iglesia es próspera, mala intención. O que nuestros músicos son mejores, mala intención. ¿Okay? Y esto se ve en Ezequías. El pueblo se quiere mostrar por lo que es y se olvida de que ellos son lo que son porque Dios así los hizo. Entonces intercambian la gloria de Dios para la gloria de ellos. Ezequías se apropió de la gloria de Dios y muestra a los mensajeros de Babilonia lo que es suyo. Gran error, gran error. Las cosas gloriosas que nosotros tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, deberíamos darle gloria a Dios por lo que somos y lo que tenemos. ¿Mm? En nuestras vidas personales, en nuestras familias, nuestro ministerio, nuestras iglesias. A Dios sea la gloria. Bueno, ahí terminamos entonces con Proto Isaías. Bueno, Deutero y Isaías vamos a... No quiero saltar porque es en Deutero Isaías donde nosotros encontramos este tema tan importante que es la redención, el redentor, especialmente es un nuevo término que nosotros encontramos para Dios, y es para el mesianismo en sí, pero se refiere a una figura divina, Goel, que significa redentor, redentor. Antes era, bueno, hemos visto este término en la Biblia antes, no es un nuevo término bíblico, pero cuando aplicado a Dios, por ejemplo, nosotros hemos visto al pariente redentor de Booz y Ruth, se usa este mismo término, Goel, ¿no? Pero la idea que sea aplicada a Dios es algo distinto. Y la razón por la cual se habla acerca del Redentor y por qué es tan impactante es porque el contexto ha cambiado. ¿Okay? El contexto es diferente. Proto Isaías habla al tiempo preexílico y da anuncio de Dios a los que están en injusticia en ese momento, pero Deutero Isaías es dirigido a los judíos exiliados en Babilonia. ¿Okay? Y esto es algo común que vamos a ver en los libros proféticos, que van a saltar de lugar en lugar. Ahora, Isaías es un poco más ordenado cronológicamente que Jeremías, fuerte con Jeremías tratando de ordenarlo cronológicamente. Suerte. Gracias a Dios que está compuesto, bueno, Jeremías está compuesto con varias diferentes, eso fue el viento,
varios diferentes etapas y son ordenados no cronológicamente, sino teológicamente, llegando a un punto específico que Dios quiere decir a través del mensaje de Jeremías. Isaías es un poco más fácil de ver cronológicamente porque proto-Isaías preexílico, deutero-Isaías exílico y trito-Isaías posexílico. ¿Okay? Pero bueno, acá tenemos una idea de compartir el mensaje de Dios a aquellos que están en exilio en Babilonia y también a los babilónicos que están allá. Y esto es lo que va a hacer Isaías en esta sección. Esta es la sección más famosa de Isaías, ¿okay? Y más leída, más citada. Nosotros vamos a ver mucho de las profecías para Jesús cuando escuchamos en Navidad o tiempo de Pascua. Van a provenir de esta sección de Isaías. ¿Okay? Bueno, entonces tenemos un redentor. ¿Por qué tenemos un redentor? Porque los judíos están exiliados. Un redentor es aquel que compra el derecho de alguien o compra libertad de alguien, paga el precio o paga la deuda de alguien. Eso es lo que quiere decir redentor. Y va a ser un principio para el Mesías, pero es en primer lugar conectado con Jehová. ¿Quién es el redentor? Jehová es el Goel, es el término que se va a usar. Y no el Goel en español, no una híbrido entre el español, Goel hebreo, el hebreo, Goel hebreo. Dios redentor. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el redentor? Es Jehová. ¿Qué hace el redentor? Reina, consuela y rescata. ¿Y por qué? Por su propio amor hacia los elegidos, aún en su propio juicio. Es algo bellísimo leer Jeremías capítulo 29, que es contemporáneo de esta época. Que Dios, aunque ellos han dado la espalda a Dios, Dios dice que tengo un plan y un futuro para ustedes. Son para algo que es bueno para ti, ¿no? Entonces, vivan sus vidas. Aún en exilio, yo estoy haciendo estas cosas porque los amo. Que ustedes pueden leer esto aparte cuando ustedes tienen tiempo. Tenemos que saltar algunas cosas, pero es carácter lo que vemos, su habilidad para salvar, su superioridad mostrada, probada a él. Es rey de reyes, consuele, auxilia a su pueblo, redime a su pueblo porque él los escogió. Es un paralelo con el evangelio y la persona de Jesús claramente. ¿Cuáles son los roles? Bueno, él es el creador de los cosmos. Entonces, hay que hacer una conexión acá porque hay conexión mesiánica y redentiva. Y eso es una pista que la persona que va a ser el Mesías por lo menos estará conectado con Jehová. Pero cuando nosotros leemos 42 a 45, es igualado. Porque el Redentor es el creador de los cosmos. Bueno, eso no es un hombre común. Eso es Dios mismo en forma del Redentor. ¿Ok? Creador de Israel, Redentor, Rey de Israel, formador, Salvador. Va a ser despreciado, pero también va a dar gloria a Dios. ¿Ok? Ahora, cuando
nosotros estamos hablando acerca de los judíos exiliados, tenemos que entender que su forma cultural está cambiando. Antes del exilio babilónico, ellos sí eran del reino de Judá, pero se consideraban a sí mismos israelitas. Es después de la época babilónica que ellos se llaman a sí mismos judíos. Y los judíos van a tener otro entendimiento muy forjado por los babilónicos. De hecho, va a ser antecedente a la helenización judía, tanto la babilonización como la helenización son piezas fundamentales para poder entender el mensaje de Jesús. Jesús no iba a poder venir a compartir su evangelio antes de Isaías, porque Isaías es quien pone el fundamento espiritual para ese evangelio. Y eso tiene su encrucijada en Babilonia. Ahora, en Babilonia es donde nosotros vamos a aprender fuertemente, acerca de ángeles, tanto jerarquía, seres espirituales, como jerarquía de esos seres espirituales. ¿Ok? Y ustedes lo pueden ver en Daniel y en Ezequiel también, pero fuertemente en Daniel hay una historia específica donde Gabriel le quiere presentar un mensaje, no puede porque el príncipe de Persia se levanta en contra de él y tenía que esperar refuerzos desde que venga Miguel, el príncipe sobre el pueblo de Dios. Entonces empezamos a ver rangos de ángeles, seres espirituales, y vemos que hay jerarquía aquí organizada. ¿Por qué es importante eso? Porque es aquí donde nosotros realmente empezamos a entender el rol de la guerra espiritual y la persona de Satanás. Antes de eso es difícil encontrar el mal personificada en la persona de Satanás. Y uno me dice, ¿y Génesis 3? Fíjate si dice Satanás. Dice serpiente. ¿Okay? Entonces, esta idea, y Job no tenía a Satanás. Bueno, sí, pero no con S en mayúscula. Tenía el término Hasatán en el hebreo, que es el adversario. Entonces le damos el nombre Satanás, pero literalmente es el adversario. Y no estamos seguros que sea Satanás. Teológicamente hablando, no estamos seguros. Porque Satanás puede presentarse delante de Dios. Buena pregunta. Bueno, entonces, antes del ministerio profético, es difícil encontrar guerra espiritual y específicamente la persona de Satanás. ¿Ok? Pero es importantísimo para el evangelio. Si nosotros empezamos a ver cuántas veces el Señor echa fuera demonios en el evangelio, que es tentado él mismo por Satanás mismo, ¿okay? Que Pablo va a tomar esta idea de decir, hey, estamos peleando en contra del príncipe del aire. Y Jesús le dice a su discípulo Simón, mira, Satanás te ha querido triturar, trillar como el trigo, ¿no? O sea, es necesario que nosotros tengamos ese conocimiento y es acá en Babilonia donde nosotros vamos a empezar a conseguir ese entendimiento, pero al mismo tiempo que avanza conocimiento verídico de Dios, también avanza la vanidad de los ídolos.
Y es ese tipo de estructuras mentales que van a causar que la cultura judía forme su propia idea de cómo funciona Dios. Y el problema es que lo forman fuera de Dios. Esto va a ser el mayor obstáculo para que los fariseos no puedan ver a Jesús como el Mesías, porque no pueden salir de su forma de pensar de cómo hace las cosas Dios. Esto también es parte de Babilonia. Ahí lo dejo en el aire para que ustedes apliquen y se pregunten cómo se aplica a nuestras vidas, porque no tenemos tiempo para hablarlo, pero es interesantísimo tratar de ver si nosotros tenemos algunas de esas cosas metidas en nuestros sistemas religiosos también. Profe, Bueno, solo una cuestión. adelante. Perdón. Hoy, hoy se ve mucho lo judaizante. Ajá. He escuchado a algunos hermanos también que, bueno, no, hay que, estoy escuchando música de Israel, está buena, y hay mucha promoción acerca de, o de la circuncisión, del Shabbat, de las costumbres hebreas, que tenemos que volver, y hasta para ser salvo, volver a eso. Es muy delicado el tema, pero bueno, yo he escuchado hermanos propios de mi iglesia que de pronto están atendiendo a ese tipo de cosas, ¿no? Porque dicen, bueno, para ser salvo también hay que hacer esto, y es delicado, cruza el hilo finito ahí. Eso quería comentar. No, Hechos 15. Hechos 15 ya fue derribada esa postura. Digamos, el tema es ignorar el decreto dirigido por el Espíritu Santo en el Concilio de Jerusalén. Tengo muchos amigos en ese movimiento también y yo les digo, mira, está todo bien. Yo estudié hebreo con los judíos, entiendo, especialmente cuando nosotros estábamos en el seminario en Tucumán. Nosotros hicimos todas las fiestas para que ellos vean a los seminaristas. Creo que eso ayuda y avanza conocimiento cultural y tradicional para la Biblia. Pero los requisitos para la salvación ya son muy claros en la Biblia, que no incluyen estas otras cosas que queremos agregar. Ahora, si vos querés obedecer la ley, no hay ningún problema con eso. Bíblicamente, vos querés obedecer la ley, hazlo con total libertad. Problema, no puedes ofrecer ningún sacrificio, no puedes presentar ninguna ofrenda, no puedes cuidar ninguna fiesta de las santas convocaciones, al menos que estés en el templo de Jerusalén. Entonces, esas leyes para hoy no son aplicables porque el templo no existe. Y no sé de vos, Juan Carlos, pero yo no tengo la plata para ir para Jerusalén. Entonces, o sea, hay un montón de, o sea, podemos hacerlo simbólicamente y decir, bueno, estamos consagrando este acto al Señor. Ok, a mí me encanta la música judía también. A mí me gusta cómo suena. Pero eso en materia de preferencia personal, no de no en indoctrinamiento o adoctrinamiento a los hermanos alrededor mío, especialmente en cuanto a tema de salvación. Eso, eso fue decidido antes que murieran los apóstoles, o sea. Pero bueno, sería interesante especialmente en Orán, porque veo que allá en el norte es un tema muy fuerte. No sé si allá por la zona cañera
Marlene, si están ahí también, o qué onda. Acá por lo menos, bueno, hay una amiguita de Donna, su madre está en eso en Salta Capital. Nosotros mandamos a nuestras hijas a una escuela cristiana y hay algunos ahí, pero son muy pocos acá en Salta Capital. Pero más para el norte está afectando, ¿no? Tener una charla, porque no es la idea de esta clase, pero tengo mucho estudio en el área, mucho estudio en el área y lo estudié bastante tiempo para llegar a mis conclusiones acerca de ello. Así que, bueno, ya hagamos un Zoom con la iglesia y charlamos. Pero es a través de ese mismo pensamiento, Juan Carlos, ¿no? Este sistema de pensar, porque ese pensamiento es un sistema de pensar. O sea, hasta algunos dicen que Pablo tenía 7 diferentes tipos de leyes que él estaba, a los cuales él estaba refiriéndose cuando se dice la ley, para desglosarlo en 7 diferentes tipos sin ninguna muestra bíblica. Es un sistema de pensar que no tiene mucho fundamento, ¿viste? Entonces, eso es lo que impide ver la realidad. Ojo, es fácil verlo en los demás, a veces es difícil verlo en nosotros. En lo que nos interesa acá también es cómo vivimos nosotros, ¿no? Pero esto va a ser destruido justamente en Babilonia. Ahora, es necesario entender que esta Babilonia sí es profética en el sentido de que Babilonia va a caer frente a los medo-persas dentro de poquito, desde este tiempo. Pero también es apocalíptico. La Babilonia literal será destruido por los medo-persas, pero la Babilonia espiritual será destruida desde el Mesías. Y acá nosotros vemos en los medo-persas Ciro el Grande como tipo de Cristo que libera al pueblo judío para regresar, reconstruir y redimir la tierra, ¿no? Pero bueno, eso vamos a hablar ya en otra clase. Hermanos, tenemos algo importantísimo. Bueno, hemos hablado mucho de eso, así que vamos a sacar el tema de huir, pero básicamente lo mismo que salir de Babilonia en 48, 17 a 22, es igual a Apocalipsis 18, no es algo nuevo que está escribiendo Juan. Uh, cuando regresemos mañana, Dios mediante, a las 19, si Dios quiere, vamos a empezar lo que son los cantos al siervo de Jehová. Estos son directamente para Jesús y tendremos 2 minutos con Trito Isaías. No hay mucho para ver ahí. Es todo apocalíptico, pero también todo se trata acerca, más que nada acerca del reino milenial y la eternidad, que va a ser la última parte de Apocalipsis también para hacer ese paralelo. Vamos a ver algunas cuestiones históricas de Jeremías y los 3 puntos exegéticos de Jeremías. ¿Ok? Y terminaremos con Jeremías mañana. Dios mediante el jueves. Mi idea es que el jueves veamos Ezequiel y Daniel. No sé si podemos terminar el jueves. Mi idea es terminar el jueves. Tal vez tomemos una partecita el viernes y ya terminemos. Perdón por todas las interrupciones. Esta materia se ha extendido 3 semanas. La idea no era eso. Pero bueno, a veces tenemos complicaciones en la vida y uno tiene que atender a otras cosas. Y les pido disculpas por eso. No tomo a la ligera su tiempo y el compromiso para estar y participar. Pero mañana, Dios mediante, entonces encararemos esta sección. Tenemos que terminar un poco temprano esta noche porque también tenemos otra materia empezando ahora, así que tengo que liberar la cuenta.
Pero antes de hacerlo, quería saber si hay alguna pregunta acerca de lo que hayamos visto esta noche, algo que no quedó claro. Sí, un poquito me perdí ahí en algún aspecto, quizás porque capaz que estuve distraído en lo despreciable de su glorioso. eh, pero bueno, ya voy a rever ya la clase y ahí capaz que ya, bueno, me, me, La idea tal vez me asiente esa no lo idea. expliqué bien, pero la idea es que lo despreciable eran los ídolos y este sistema de pensar iba a ser destruido en la Babilonia bueno, física y espiritual, y eso iba a traer lo glorioso del Mesías. Y lo mismo va a pasar en lo apocalíptico, o sea, la Babilonia espiritual será destruido y a través de eso vendrá el Mesías para reponer la nueva Jerusalén. ¿Mm? Ah, bien, bien, sintético. Bien. Pero, pero es un poco más profundo que eso, pero bueno, ahí está para que puedan ver un Ya, poco ya. más en la presentación. Bien, Bueno, gracias, profe, gracias. entonces, les agradezco su tiempo, su participación, y Dios mediante nos estamos viendo mañana a las 19 horas. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones, pastor. Chao, Chao, chao. profe, Dios lo bendiga. Lo Bendiciones a cuide. Amén. todos. Chao, chao. Cuídese. Igualmente Amén. para todos. Chao, chao.